Hola mis queridos estudiantes, soy María Lucely Bermúdez Sánchez, licenciada en Matemáticas y magíster en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible, docente de la institución educativa Samaria. El área que vamos a trabajar es el área de Física de Undécimo, en especial con la primera guía del tercer periodo. En esta guía se les pidió que recordaran nuevamente los movimientos. ¿Cuáles movimientos? El movimiento oscilatorio y el movimiento armónico simple, más conocido como el MATS. Vamos a desarrollar el momento de estructuración y práctica. Aquí encontramos el movimiento oscilatorio. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? En este caso, recordamos que el movimiento oscilatorio son movimientos que son repetitivos. Entonces decimos que este movimiento oscilatorio es en el cual el cuerpo se mueve hacia uno y otro lado, pero teniendo en cuenta su posición de equilibrio. O, pues en este caso, efectúa un movimiento de vaivén, como lo están observando en la figura, que en pocas palabras, pues este movimiento es un movimiento que va en torno a su punto de equilibrio estable. Pero vamos a trabajar ese movimiento en un mapa conceptual. Vamos a hacer una mayor comprensión. En este caso, si hablamos de movimiento oscilatorio, decimos que está descrito con unos elementos muy fundamentales. En estos, ¿cuáles son esos elementos? Tenemos lo que es la oscilación, la elongación, el periodo, la frecuencia y la amplitud. Este movimiento oscilatorio está clasificado en el movimiento armónico simple, más conocido con sus siglas abreviadas, el MATS. Cuando hablamos de movimiento armónico simple, tenemos acá que ese movimiento está caracterizado por una ley que es muy fundamental. ¿Cuál es esa ley? Es la ley de Hooke. Cuando nosotros hablamos de la ley de Hooke, es esa fuerza que es deformadora, que a la vez esa fuerza tiene que ser directamente proporcional a esa elongación, y ahí estamos observando su fórmula, que en este caso F es la fuerza deformadora, K es la constante y X es la elongación. Esa caracterización de ese movimiento armónico simple eh, presenta que no tiene, en este caso hay ausencia de fricción, pero hay algo muy fundamental, que tiene una conservación de la energía mecánica. A su vez, podemos nosotros predecir este movimiento mediante su posición, mediante su velocidad, su aceleración, y hay dos energías muy fundamentales. ¿Cuáles son? La energía cinética y la energía potencial. Vamos a ver un ejemplo de movimiento armónico simple. En este caso observamos en la gráfica, vemos un movimiento que es repetitivo, ¿sí? Lo estamos viendo que es, al ser repetitivo, pues es un movimiento oscilatorio. Y aquí lo podemos observar, está repitiéndose en intervalos de igual tiempo, y además esos movimientos realizan una trayectoria con tendencia a la línea recta. Como vemos acá en este ejemplo, estamos observando una partícula, ¿sí?, que está aplicando en línea recta, pero es una partícula que está describiendo un movimiento armónico simple. Esta partícula se está desplazando, ¿cierto?, a lo largo de su eje X, muy comúnmente llamado el eje de las abscisas. Está en su posición X, y esta partícula está dada en función también de su tiempo, pero tenemos que tener en cuenta la ecuación. En este caso la vemos acá, eh, la visualizamos acá, que es fundamental tenerla en cuenta en cuanto a este movimiento armónico simple.
Vamos a con un ejemplo. En este caso, podemos aquí observar que este sistema está gobernado por la ley de Hood, lo que estamos hablando anteriormente en el mapa conceptual. Típicamente esta ley está aplicada a los resortes mecánicos, aunque también se puede generalizar muchas veces en cuestión del, en este caso, lo que se presente de su situación. Vemos también, observamos acá este resorte, ¿sí? En este caso observamos ese resorte oscila en una dimensión, pero los puntos de equilibrio mecánico son aquellos de los cuales actúan, ¿sí? Sobre él una fuerza, ¿sí? Esa fuerza es la fuerza neta y esa fuerza es cero. Observamos acá algo muy importante, que si el equilibrio es estable, un desplazamiento de esa partícula va de acuerdo a su posición de equilibrio. Aquí es donde estamos hablando de la elongación. Y como podemos observar en este ejemplo, estamos observando el movimiento, que eso da lugar a la aparición de una fuerza restauradora, que esta fuerza devolverá la partícula hacia su punto de equilibrio. Vamos ahora, ya que estamos hablando del movimiento armónico simple, si hablamos de movimiento armónico simple, también estamos hablando en cuestión de los movimientos periódicos. Pero cuando nosotros hablamos de movimientos periódicos, vemos acá un ejemplo, ¿sí? Aquí vemos este movimiento armónico simple, vemos que por esta fuerza restauradora, esa fuerza es proporcional a su desplazamiento y va generando un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir? Que se va repitiendo a cada cierto intervalo de tiempo. Entonces aquí viene mucho de acuerdo al tiempo, así mismo va su desplazamiento. Pero no todos los movimientos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Vemos, los movimientos periódicos ocurren en objetos que tienen un comportamiento cíclico, como en este caso, vemos acá la figura, observamos acá, observamos un movimiento cíclico. Por ejemplo, tenemos como ejemplo la luna. La luna en su movimiento alrededor de la Tierra da una vuelta completa aproximadamente en 28 días. Es un movimiento cíclico. Y para que esos movimientos sean periódicos, deben ocurrir en cada ciclo y que deben de emplear el mismo tiempo. Vemos otro ejemplo, el péndulo. Acá lo están observando. El péndulo, cuando se mueve, tiene un movimiento cíclico. Aquí un ciclo es un ir y regresar al mismo punto, pasando por todos los puntos de la trayectoria. Vamos ahora al desarrollo de las actividades. Las actividades son cortas y son actividades muy sencillas. Vamos con la primera actividad. La primera actividad nos hace una pregunta de cómo podemos estudiar el movimiento armónico simple más a partir de las vibraciones en la tela de una araña. Mire que es una lectura demasiado interesante porque es algo muy común que sucede en el entorno de la naturaleza. Entonces, de acuerdo a ese texto, ustedes van a responder tan solo 3 preguntas. Sigue la segunda actividad. En este caso, eh, me presenta unas imágenes, son 3 imágenes, pero ¿qué me pide esas imágenes? Que las observen y de acuerdo a esas imágenes van ustedes a responder tan solo 2 preguntas, que son relacionadas obviamente con los movimientos que tienen cada una de ellas. Como pueden ver, son actividades muy sencillas. Espero que les haya servido la explicación. Eh, en este caso, pues nomás les digo que
Muchísimas gracias. Dios me los bendiga y muchachos, cuídense.